Perfecto. Y les voy a dar la bienvenida al segundo parcial de esta clase. Les voy a recordar que nuestro examen, el examen que vamos a tomar en la clase de Derechos Humanos, la vamos a tomar una semana después por el hecho de que el segundo parcial tiene bastante contenido y no quiero dividirlo para no perderles el hilo de lo que estamos hablando. Entonces, bienvenidos al segundo parcial. El examen del segundo parcial inicia el 24 de julio, si no mal recuerdo, que es un viernes. O sea que lo vamos a tener una semana después, o sea que pueden relajarse un poquito en esta clase y seguir trabajando conmigo ese proyecto que tienen de esa comparación que van a hacer con su tratado. Hola Olvin, bienvenido. Hola Oscar, bienvenido. Hola Edward, bienvenido. Hoy sí, se metieron de un solo. Buenas Está bueno. tardes, abogada, un gusto. ¿Cómo Buenas está? tardes, abogado. Buena, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, por fin con ustedes nuevamente, con luz y con internet nuevamente. Que debido al COVID no me lo pudieron poner a tiempo la semana pasada. Estuvo impresionante eso del COVID. Ese COVID, hasta con la luz se mete, qué barbaridad. No, sí, sí, impresionante. Sí, Karen, ya tengo su trabajo, su proyecto, ya lo tengo en la plataforma. Lo tengo primero en mi computadora cuando me lo había mandado por el WhatsApp, pero también ya lo tengo en la plataforma, entonces no se preocupe por eso. Ok, gracias, abogado. Perfecto, Karen. Ok, entonces vamos a iniciar este parcial compartiéndoles la imagen que tenemos sobre, las diapositivas que tenemos de la clase. Estas diapositivas del segundo parcial, les recomiendo que las tengan con ustedes, las usen de referencia, no solo para mi clase, sino para cualquier cosa que tenga que ver con derechos humanos, con derechos fundamentales, o sea, con los derechos constitucionales, e inclusive con cualquier tipo de ciertos derechos penales y ciertos derechos civiles que vamos a ver acá. Entonces, el segundo parcial para nosotros lo que vamos a hacer es una comparación de los derechos y los deberes humanos. Y esa segunda partecita siempre saca curiosidad en la mayoría de los que somos abogados o de los que estudiamos derecho, por el hecho que cuando decimos deberes humanos tenemos una contradicción, porque ya habíamos dicho que los seres humanos no tenían deberes. Entonces vamos a ver por qué es que cuando hablamos de los derechos humanos existe esa confusión y existe también dentro de nuestros tratados originales existe esa rareza de por qué nosotros hablamos de los deberes. Entonces vamos a empezar hablando, mira, tenía mal el cursor. Vamos a hablar primero de cogiendo esos dos tratados, los dos tratados que son los más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ese es el que vamos a comparar de manera presencial todos juntos, y ustedes luego les toca hacer ese proyecto que Karen ya lo entregó, en donde ustedes van a comparar uno de los otros tratados que son los más importantes en derechos humanos. Y vamos a empezar diciendo que una de las diferencias primarias que la vemos de entrada es que la ONU nombra su tratado como un derecho humano, ¿sí? Si se fijan, Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que ellos le denominan derechos humanos. Se supone que aquí solo vamos a hablar de seres humanos, se supone que aquí solo vamos a hablar de derechos, no vamos a hablar de deberes. O sea que de buenas a primeras, si nosotros vemos lo que el nombre nos dice, pues nosotros no deberíamos de estar hablando de personas, no deberíamos de estar hablando de personas jurídicas, no deberíamos de estar hablando de alguna obligación que tienen estos humanos, no, solo deberíamos de estar hablando acerca de los derechos que van a tener los Homo sapiens sapiens. Y luego tenemos la OEA, y en la OEA ellos también le llaman declaración a este tratado que tenemos. Obviamente es americano, y es americano por el hecho de que solo ataña a las Américas, y nos hace esa aclaración y nos dice de los derechos y deberes del hombre. Y ahí empieza un gran debate. El gran debate inicia con momento. ¿Cómo que el hombre?
¿Y la mujer entonces? ¿Dónde queda la mujer? La mujer no tiene derechos y deberes que nos van a hablar en este tratado. Ese es el primer gran debate que usualmente escucho yo. Obviamente, la respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros hablamos del hombre, estamos hablando de toda ese género que es el género humano. O sea que los que estaban redactando este tratado estaban muy a tono con el género humano, pero no pudieron poner humano porque ponen esa palabra de deberes. En otras palabras, si ellos hubieran dicho Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Humano, tendríamos una confusión grave en cuestiones de derecho, porque ya hemos dicho que los humanos solo tienen derechos, no tienen deberes, ¿sí? Entonces cuando ya decimos, pues necesitamos otra palabra, esa otra palabra que puede describir a los seres humanos es la palabra hombre. Y la palabra hombre, como nos dice la historia, como nos dice la historia, como nos dice la lingüística, como nos dice la Real Academia Española, la palabra hombre incluye los dos sexos, porque aquí estamos hablando de el género completo. Muy interesante que desde el principio vemos que existe esa diferencia entre los dos. Segunda diferencia es que la OEA lo firma en Bogotá, Colombia, que es un estado que está dentro, una ciudad que está dentro de un estado que está en las Américas. Y fue en abril de 1948 que ellos firman esta declaración. Luego vemos que en la ONU se firma en París, que queda en Francia. París, Francia, o sea, Francia es un estado que queda adentro de los estados que conforman la ONU. Pero si recuerdan cuando estudiaron, especialmente si estudiaron conmigo, Derecho Internacional Público 1, ustedes recordarán que Francia es uno de los 5 países más poderosos dentro de las Naciones Unidas. Yo sé que Ricardo sabe por qué, entonces Ricardo, cuénteme por qué es que Francia es uno de los 5 poderosos. Mm, no recuerdo, abogada. Sí, Me recuerdo. agarró así, me Sí, agarró ahí recuerdo. como, Acuérdese, las 5 sillas Yo, permanentes, acuérdese. ya, por el comité, sí, porque Francia fue uno de los que sí, ganó Ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? así mismo Y es. entonces tiene derecho a estar una de las 5 sillas, que es Estados Unidos, Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia y no sé, Canadá creo, no sé cuál es el otro. Vamos a ver. Rusia, Rusia, exacto, que en aquel entonces era la Unión Soviética. Federación, es decir, Perfecto, Norlis. Entonces, de esos estados, el más neutral de todos, imagínense, Estados Unidos y Gran Bretaña, pues son enemigos naturales. Estados Unidos se dividió de Gran Bretaña, ellos eran una colonia de Gran Bretaña. Entonces ahí es cierto que hay cierta amistad, pero también hay una enemistad. Y después tenemos a la Unión Soviética, y la Unión Soviética tenía pleito no solo con Estados Unidos, sino que con Inglaterra también. Y luego cuando metemos a China, China está hasta en China, está hasta el otro lado del mundo, muy lejos de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos... Estados Unidos no hubiera ganado la guerra si no hubiera sido gracias a Winston Churchill y Stanley, debido a que Winston Churchill como que actuó para unir a Rusia también en la guerra. Disculpen, voy a apagar el ventilador que lo tengo encendido y ya está anocheciendo en Valle, entonces ya se pone más frío. Bien, que quién hubiera ganado la guerra, que cómo la hubieran ganado esa Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que debaten muchas personas, pero la realidad de las cosas es que la Segunda Guerra Mundial empieza con ese deseo que tiene Alemania de volver a ser una potencia mundial. Ellos obviamente perdieron la Primera Guerra Mundial y debido a las sanciones que se le ponen a ellos por haber perdido la Primera Guerra Mundial, es que ellos caen en una inflación increíble y en una pobreza increíble después de haber sido una de las potencias del mundo, haber iniciado ellos la Primera Guerra Mundial. O sea, Honduras no pudiera iniciar una guerra mundial, ellos sí. Entonces ellos empiezan la guerra mundial
anexan Polonia, eso es lo que hacen, ese es su primer gran gane en la guerra, es anexar Polonia a ser parte de lo que era en aquel entonces Alemania. Y luego quieren tener más territorio, que es lo que usualmente la mayoría de las guerras tienen que ver con territorio, ¿sí? Quiero más tierra. Entonces ellos lo anexan Polonia y su segunda acción es ver qué más pueden anexar. Ellos hacen un pacto con Italia de que ellos no van a agredir Italia si Italia les ayuda en la guerra. Y entonces Italia dice, claro que sí, nosotros vamos a ser tu aliado, nosotros no nos vamos a pelear con vos, pero Italia tiene un gran problema, que es que su ejército está, es un ejército que no tiene fuerza, que no tiene fuerza en números, que no tiene fuerza en entrenamiento y no tiene mucho armamento. Lo que sí tienen es ganas de hacer la contra, ¿sí? A lo que está sucediendo. Obviamente, ellos son un estado fascista en este entonces con Benito Mussolini. Benito era un fascista. Me encanta cuando aquí dicen que hay gente fascista. Yo creo que no saben lo que significa ser fascista. Ser fascista lo que significa es que el Estado va a controlar todo. Punto. Eso es lo que significa, que el Estado va a controlar todo. Y en aquel entonces en Italia, todavía existía un rey de Italia. Y justamente, gracias Javier, y justamente el que era el rey de Italia tenía a su primer ministro, que si hacen la equivalencia es lo que sucede justamente en Inglaterra. Inglaterra tiene su reina, pero ellos también tienen su primer ministro. Y su primer ministro en ese momento era Benito Mussolini. Entonces, ellos tienen esa configuración, ellos tienen una monarquía, pero es una monarquía representativa, ellos tienen su rey, pero su rey tiene alguien que es el que maneja el gabinete ejecutivo, y ese es Benito Mussolini, que era un fascista y decía que el Estado era el que tenía que manejar todo. Dicho sea de paso, todavía existe dentro de Italia el partido que fundó Benito Mussolini. Todavía existe el fascismo dentro de Italia. No tiene mucho poder, pero sí es un partido que existe y que tiene dinero. No tienen poder por los números, pero sí tienen poder en dinero. Entonces, ya no van a pelear en contra de Italia y deciden pelear en contra de Francia. Y Francia en ese momento todavía se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, invaden Francia, y cuando invaden Francia llegan inclusive hasta París. Y ese es el primer gran momento como que deja en shock a todo lo que es el mundo occidental, porque llega Hitler con su gente, o sea, él personalmente llega adentro de un carro muy similar a un jeep, pero no era un jeep porque los jeeps son gringos, y llegan y toman posesión de París y empiezan a izar la bandera nazi en todo París. Entonces, ese que había sido la ciudad de la luz, esa que había sido la ciudad del arte y de la cultura y de todo este montón de historia, acaba siendo uno de los primeros lugares donde toma posesión Hitler. Entonces, la razón por la cual esta declaración se firma en París es justamente como para decir vamos a hacer algo representativo a eso que nosotros habíamos vivido, a eso que nos dejó en shock a todos. Máster, Dígame, Ricardo. disculpe que le interrumpa. No sé si solo soy yo, pero le escucho bien suave. Vamos a ver. Igual yo. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Ahora? Lo mismo, Máster. ¿Ahora? Allá a lo lejos, abogada. Oh, no. Vamos a ver, ¿ahora? Ahí se escucha un poquito Ahí más. sí. Ok. Perfecto, Andrea. Hola, Andrea. Ella me dijo ahí sí. Ok, entonces, el shock que había sido el que Hitler hubiera izado las banderas nazis en París, ese shock que habían tenido, lo hacen de manera simbólica el firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos justamente en París. Entonces, obviamente ya la Torre Eiffel, el Louvre, o sea, lugares icónicos de París
tenían ya la bandera de Francia en París. Entonces, obviamente, Francia cae. Al caer Francia, tenemos un grave problema y ese grave problema es, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ingresa Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial, que todavía no era mundial, porque solo teníamos a Europa, sería una guerra europea hasta este momento. Y justo lo que dice Edward, Winston Churchill obviamente estaba teniendo problemas por el hecho de que Inglaterra no estaba en el continente europeo. Inglaterra es una isla que está fuera del continente europeo, pero ellos necesitan hacer esa contra y Winston Churchill va y habla con Stalin. Churchill y Stalin eran completamente opuestos, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Hitler quería invadir Rusia y Hitler, o sea, después de invadir Francia, Hitler lo que quería era invadir Rusia. Y que en aquel entonces era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, obviamente, tenía alguna manera de defenderse, pero estaban en época de verano. O sea que estaban jugando en un plano un poquito más igualitario con los alemanes. Estaban en verano. Entonces Winston Churchill se hace socio de Stalin y empiezan de manera conjunta a ir en contra de Alemania, que está en medio de los dos. Inglaterra, que es la isla, y Rusia, que está de este lado, en contra de Alemania, que está aquí abajo, que obviamente tenía el apoyo meramente moral de Benito Mussolini, que era el de Italia, ¿sí? Era el primer ministro de Italia. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el cual literalmente Hitler está ganando la guerra. Y Hitler está ganando la guerra por varias razones. Primero, porque tenía gente que era completamente obcecada, o sea, metida a rollo, decimos nosotros los hondureños, que realmente creía en esa ideología que se había impuesto, la ideología nazi, que nazi lo que significa es socialismo nacional. Me encanta cuando dicen que aquí en Honduras los nazis son los de derecha. No, porque los nazis son socialistas, está en su nombre, socialismo nacional, así se llama. Igualmente los feministas utilizan la parte de nazi como si fuera de derecha, pero realmente fue izquierda. Y eso es lo contradictorio. Sí, increíblemente contradictorio, me encanta, por eso les digo, me encanta cuando dicen algo así, porque yo los quedo viendo y digo, no, este no sabe nada de lo que está hablando, porque obviamente es como que me digan que, no sé, que yo soy Tim, que yo soy mi esposo, obviamente yo no soy mi esposo, lo tengo muy cerca, pero no soy él. Es igual o sea, shocking, para mí chocante de que digan que alguien de derecha es realmente de izquierda. No es así, así no es como funciona. Si usted es un nazi, usted es una persona socialista, ¿sí? Entonces, los nazis tenían gente que realmente creía en su ideología. Además de eso, todos los que se le oponían eran mandados a centros de concentración, a campos de concentración, institutos de concentración, todo lo que usted quiera ponerle, pero en realidad lo que eran trabajo forzado que llegaba hasta la muerte. Y si no, era muerte desde el principio porque usted no podía trabajar. O sea que todos los que estaban enfermos, todos los que estaban muy chiquitos o muy ancianos, simplemente los matábamos a menos que quisiéramos experimentar en ellos, ¿sí? Que es donde vienen las historias como la de Mengele, ¿sí? Entonces todo esto nosotros lo tenemos y Hitler está ganando la guerra, inclusive parte de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a salir de Europa y se expande a otro continente, empezamos a tener esa interacción en África, en donde tenemos las fuerzas africanas peleando en contra de las fuerzas de Hitler, ¿sí? Entonces, algo que muy poca gente sabe es que el estado que más muertos puso no fue ninguno de los 5 que nosotros acabamos de nombrar, sino que fue la India, porque la India todavía era colonia o protectorado de Gran Bretaña y ellos mandaron soldados a la guerra y ellos eran básicamente la carnada de cañón. Entonces los soldados indios dieron 1 millón de muertos en África del Norte, ¿sí? Entonces
eso que está sucediendo, ya se mete África al problema y entonces empieza una batalla milenaria, algo que ha existido desde hace 1000 años o más, que es la lucha en Asia de Japón y China. Sí, y entonces Japón tiene un acercamiento Hitler con Japón y le dice, yo te voy a apoyar a que vos invadas China, algo que Japón siempre había querido. Y entonces Japón obviamente corre a la oportunidad sabiendo de que Hitler está ganando la guerra y entonces envía a sus hombres. ¿Qué sucede con Japón? Japón en ese entonces vivía en un imperio. Ellos tenían un emperador que ellos lo miraban como que si fuera un dios. O sea que en realidad su emperador no les hablaba, su emperador no salía a la calle, o sea, era un dios, realmente, él era venerado como dios. Y entonces, cuando el emperador les dice vamos a la guerra, eso significa que vamos a la guerra. Y se meten con Estados Unidos. Otra cosa muy interesante que hay en ese problema es que siempre Japón había tenido problemas con los ingleses, porque los ingleses también habían querido tomar posesión de Japón. Entonces, obviamente, eso también era atractivo de ser enemigo de Inglaterra y ver que Hitler estaba realmente ganando la guerra significaba de que ellos podían ganar una guerra en contra de Inglaterra. Entonces, eso también juega. Ellos invaden China, China se defiende de la invasión y ellos en una sección que está en la frontera de China hacen lo que se llama Manchuria, que es una provincia que se llama Manchuria, así se llama, y ahí es donde ellos hacen experimentos igualitos a lo que hizo Mengele o peor a lo que hizo Mengele, como por ejemplo cómo aclarar la piel. Si inyectando cloro en la piel uno se puede aclarar, porque no sé si ustedes saben, pero las personas asiáticas quieren ser más blancas, quieren dejar de ser amarillas y ser más blancas. Entonces ese tipo de experimentos y ensayos los hacen en Manchuria, hacen experimentos psicológicos de tomar control mental sobre las personas, usan drogas, usan técnicas de tortura, todas estas cosas. Entonces ahora ya tenemos 3 continentes que están en el pleito. Tenemos a Europa, que es donde se origina todo, tenemos a África, que es donde están los campos de batalla, tenemos ahora a Asia, que se ha unido a la batalla, y ahora nos hace falta Australia. Obviamente Australia es y sigue siendo parte del protectorado de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces ellos, como parte del Commonwealth del Reino Unido, deciden aliarse con Inglaterra. Entonces ellos mandan soldados a la guerra. Obviamente ellos no viven guerra en su propia tierra, pero sí envían soldados a la guerra. Entonces ahora ya tenemos Antártida, pues no hay seres humanos en Antártida más de los que van a explorar, pero que sean nativos o que tengan pasaporte de Antártida, eso no existe. Entonces ya tenemos a las Américas que todavía no han entrado, pero tenemos a África, Asia, Europa, Oceanía, que está metido en la guerra, Antártida, que no tiene pasaporte, y entonces nos queda América. Y América no quería meterse a la guerra mundial. Nadie en América se quería meter a la guerra mundial. Nadie. La única razón por la cual ellos se meten a la guerra mundial es por Winston Churchill. Y Winston Churchill viene y les dice, estamos perdiendo, esta ideología va a llegar a ustedes si ustedes no hacen algo. En América del Sur, que era lo que estábamos viviendo, teníamos ciertos sectores que decían deberíamos de unirnos a la guerra, unos querían unirse a Hitler, otros querían unirse a las fuerzas aliadas, pero no había una iniciativa política, ¿sí?, de unirse de una manera clara. El primero que hace algo de las Américas en la Segunda Guerra Mundial es Argentina, y Argentina es el que acepta el primer barco de judíos refugiados. Es el primer estado que hace algo al respecto. Por eso es que hasta el día de hoy en Argentina ustedes ven una gran población de judíos que viven en Argentina. Entonces Winston Churchill se le acerca a Estados Unidos. Estados Unidos en este momento tenía dinero, en este momento tenía poderío económico, tenían logística, ellos estaban construyendo todo lo que era, o inclusive ya tenían bastante construido todo lo que eran los ferrocarriles a nivel de la América, o sea, la América, imagínense,
el largo de los Estados Unidos de América, ¿sí? Ellos tenían ya ferrocarriles, ellos ya tenían vías, ellos tenían un ejército que estaba bastante bien armado, pero nuevamente no querían entrar a la guerra, ellos querían enfocarse en las cuestiones económicas. Y no fue hasta que Winston Churchill los convence que en realidad Hitler va a ganar la guerra si ellos no se meten, que Estados Unidos se mete. Y al nomás se mete Estados Unidos, se ve un cambio completo en lo que sucede. De los aliados, el que más muertos puso, o sea, de los 5 sillas más importantes, ¿sí? Esas 5 sillas permanentes en el Consejo de Seguridad, el que más muertos puso fue Estados Unidos. El que más armas puso fue Estados Unidos. El que más tanques puso fue Estados Unidos. O sea que ellos fueron realmente los que pusieron la fuerza. El que puso la estrategia fue Winston Churchill, pero el que puso la fuerza fue Estados Unidos. Por eso es que está ese gran debate de quién ganó. ¿Y qué hizo Stalin? Muy fácil. Él detuvo lo más que pudo al ejército de Hitler y esperó a que llegara el invierno. Y el invierno fue el que mató a las fuerzas de Hitler. Así de sencillo. Si no hubiera sido por el invierno, hubiera caído, en ese entonces se llamaba Stalingrado. Hoy en día lo conocemos como San Petersburgo, que era su nombre original. Pero si no hubiera llegado el invierno, Rusia o en ese entonces la Unión Soviética hubiera caído. O sea, eso es algo que todos sabemos, ¿verdad? Los que hemos estudiado la historia, los que sabemos qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero ¿por qué abogada del invierno? ¿Qué tan fuerte puede ser el invierno? Bueno, algo tan sencillo como menos 60 grados Fahrenheit. O sea, Eso pasó también con este francés, ¿cómo se llama? Napoleón, Bonaparte. Napoleón. Sí, de ahí sacan la estrategia ellos realmente porque con Napoleón pasó lo mismo. Exacto. Llegó en invierno y se congeló el pobre. Sí, o sea, literalmente, uno se congela. Si nosotros los latinos cuando vamos a Rusia en verano necesitamos algo para protegernos, andamos con chumpa, ya se imaginan en invierno, estamos hablando de menos 60 grados Fahrenheit, o sea, estamos hablando de temperaturas en donde realmente usted ni siquiera quiere salir de la casa. ¿Ok? Entonces, estos son los lugares, de los lugares más helados que hay en todo el mundo. Stalingrado en ese momento estaba a menos, si no me equivoco, menos 57 grados Fahrenheit. Todos los soldados rusos, justamente todos los soldados de la Unión Soviética, en ese momento estaban más que bebidos, o sea, estaban hasta los queques, como decimos en Honduras, llenos de vodka. Y obviamente los soldados de Hitler no tenían ese tipo de entrenamiento en frío tan severo y por eso es que ellos pierden. Esa es su primera gran pérdida. La primera gran pérdida de Hitler es justamente por el invierno. Y obviamente Normandía y todo lo demás le sigue. Entonces vamos a París porque ese es algo muy simbólico en la guerra mundial. Y se vuelve guerra mundial cuando realmente Stalin convence a el presidente de los Estados Unidos a entrar a la guerra. ¿Qué fue lo que hizo como que se detonara todo? Que los gringos dijeran, no, hoy sí, nos vamos a la guerra. Lo que sucedió fue el ataque a Pearl Harbor, o sea que es el muelle de la Perla, así se llama en español, Pearl Harbor. El muelle de la Perla era un muelle común, era un muelle comercial que los gringos estaban utilizando para tener una estrategia de cargueros, ¿sí? de sus aviones cargueros. Y es la primera vez que ellos se encuentran con los soldados japoneses, que lo que hacen los soldados japoneses es, si se me acaban las balas, lanzo mi avión para pues hacer el mayor daño que yo pueda. Entonces no solo era que iban con las balas, sino que iban con todos los japoneses. Es un pensamiento que le llaman el pensamiento kamikaze, ¿sí? El pensamiento de es honorable que yo muera por mi estado, por el hecho que yo me estoy muriendo por mi emperador. Es que recordando, ¿verdad? El emperador era su dios, entonces ellos estaban muriendo por su dios. Era algo honorable para ellos morir por su dios. Entonces eso fue lo que realmente hizo que los Estados Unidos dijera, ok, hoy sí, vamos en serio. Antes solo le estábamos mandando y ayudando. Hoy sí vamos a mandar a toda la fuerza. Hoy sí vamos a mandar todo el armamento que tenemos. Vamos a mandarles aviones, vamos a mandarles tanques, vamos a mandarles todo lo que ustedes quieran. Porque ya no nos gustó que en nuestro propio suelo sufriéramos esos efectos de la guerra. ¿Ok? Entonces ya eran parte de la guerra, pero eso fue lo que realmente hizo que ellos
tomaran un rol importante en la guerra. Se reúnen una vez que termina esa Segunda Guerra Mundial y se reúnen en París, Francia, y se reúnen ahí, como les digo, justamente porque Hitler tiene fotos de él enfrente de la Torre Eiffel, enfrente del Louvre, enfrente del Arco del Triunfo, subiendo sus banderas nazis. Y entonces, en diciembre de 1948 es que ellos firman esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si se fijan ahí arriba les dice que esta declaración no contiene considerando, o sea, un acápite que se llame considerando. Sin embargo, la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre sí tiene considerandos, que están aparte del preámbulo, antes del preámbulo. Y esos considerandos son bien interesantes cuando uno los analiza. La pregunta del millón que siempre hacen es, ¿los considerandos se consideran parte del tratado, sí o no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los considerandos de un tratado son parte del tratado? ¿Podemos obviarlos o tenemos que estudiarlos? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Alguien? Cuénteme, Josué. Más Dígame, Dilcia. los considerandos son parte del tratado, pero no tienen, ¿cómo le digo? No, los estados no están, son como generalidades. No tienen una, ¿cómo le digo? No tienen una validez jurídica, por decirlo así. Son como antes de es como una base de donde van a arrancar para poder hacer la ley. Ok. Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que los considerandos que hay a la Constitución de Honduras, nosotros podemos obviarlos? ¿No los necesitamos incluir? ¿No los necesitamos estudiar? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo pienso que sí es necesario estudiarlos, porque para poder conocer cuál fue el proceso. ¿Usted cree que en los considerandos reales sale el proceso, Eduardo? No, pero ¿cómo lo puedo decir? O sea, no está, pero es lo que se supone, ¿no? Que es el proceso de cómo se manejó, cómo se llegó a crear una ley, cuáles fueron los pasos, ¿no? ¿Quién quiere decirme algo diferente? ¿Quién quiere decirme, sí, yo sí creo que estos considerandos sí deberíamos de verlos y estudiarlos porque son parte de la ley? Y son la Yo ley. digo que son parte, abogada, porque Ajá, son, José. como le dice, las razones por las cuales se ha creado. Entonces, por esa razón sí debería ser estudiado. Dice Josué, es que ahí es donde yo encuentro el espíritu. Eso que nos hablan bastantes leyes a nosotros, el espíritu del legislador, el espíritu del negociador, el fundamento. Entonces sí, muchachos, sí. Usualmente nosotros a esto le llamamos párrafos. Diga, hola Rosa, ¿cómo está? Hola. Incluso cada considerando da vida a cada artículo. En la Constitución. Los considerandos pueden ser atados a los artículos. Quizás no a todos, pero sí a muchos de los artículos. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros a estos considerandos? A estos considerandos nosotros les llamamos párrafos preambulares, así les llamamos. Usualmente PP. ¿Por qué PP? Por párrafo preambular, así de sencillo. Sí, el párrafo preambular es impresionantemente interesante, tenemos que estudiarlo y son parte de la ley. En otras palabras, yo puedo fundamentar una sentencia utilizando única y exclusivamente los considerandos. La respuesta es sí. Ojo, muy importante, sí, yo puedo fundamentar una sentencia completa fundamentándome solo en los considerandos. Por eso es que muchos estados hacen reservas a los considerandos, porque hay algo en esos considerandos que va en contra de lo que ellos piensan.
o de lo que ese negociador les ha dicho, no, esto no nos conviene que salga, ¿sí? Entonces, muy importante que ustedes manejen que sí, los considerandos son parte de la ley y nosotros podemos fundamentar sentencias completas utilizando única y exclusivamente estos considerandos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OEA? La OEA hace unos considerandos que van antes del preámbulo. Y en los primeros considerandos que usted puede ver es que ellos dicen que esta declaración es posible, énfasis, por los pueblos americanos. Y si recordamos la teoría que nosotros hemos visto, cuando hablamos de los pueblos americanos, estamos hablando de, a ver, ¿quiénes son los pueblos? Estados Unidos. No, ¿quién es el pueblo? El ejército. El ejército. En otras palabras, cuando a mí me dicen que el ejército y la policía están en contra de los derechos humanos, yo les digo, entonces no ha leído los considerandos, porque ahí me dice que los derechos humanos no serían posibles si no fuera por el ejército. Ahí me lo está diciendo, dice ahí, mire, ve, que esto es posible por los pueblos americanos, por los ejércitos americanos. Y cuando hablamos de los americanos, estamos hablando de las Américas. O sea que no solo estamos hablando de los Estados Unidos de América, sino que americanos. Si no diría ahí el pueblo americano. Ahí dice pueblos americanos, que significa que son todas las Américas, todo el continente americano. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes recuerden esa parte. Los derechos humanos no serían posibles si el ejército de las Américas en las cuestiones de la OEA no dejara que esto sucediera. Abogada, pero y no es que todos los del ejército están en contra de los derechos humanos. Abogada, y entonces, ¿por qué nadie habla de los Respuesta, por cuestiones políticas. Pero la realidad del asunto, el espíritu de la declaración misma para las Américas nos dice que esto no podría existir si los ejércitos de todos estos países que conforman las Américas no estuvieran de acuerdo en que eso sucediera. Súper importante que ustedes manejen eso. Y es el primer considerando que ellos tienen. Es como diciendo, disculpen, esta partecita que ustedes siempre dicen de que el ejército, no, es que esto no pudiera suceder sin ellos. Usualmente ahí es cuando la mayoría me dicen, abogada, me estalló el cerebro aquí a mí en un momentito, ¿cómo así? ¿Verdad? La mayoría de ustedes tenía esa concepción de que los derechos humanos nacían del ejército mismo. ¿Alguno de ustedes tenía esa idea acerca de los derechos humanos? ¿O sabía que esa era una realidad legal en nuestros considerandos? O sea, inclusive en los mismos soldados, a mí me dicen, ni siquiera yo tenía algo de idea que eso era posible, ¿sí? Entonces, ese es el primer considerando. Lo segundo que ustedes tienen que saber es que dice que la finalidad de cada Estado es la protección de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Esa es la finalidad que tiene cada Estado, proteger los derechos del hombre. Y cuando estamos hablando de los derechos del hombre, nuevamente, ¿quién es el que los va a proteger? O sea, en un Estado, ¿quién los va a proteger a ustedes? Usted mismo, ok, bien. Pero vienen 100, ¿quién lo va a proteger a usted? Y la respuesta es bien sencilla, los que están ahí para protegerlo. ¿Y quiénes son los que están ahí para protegerlo? Las Fuerzas Armadas, la policía, si es una cuestión de naturaleza, los bomberos, ¿sí? Hay un incendio. O sea que estamos hablando de que los que van a protegernos son esos mismos que hacen posible que existan estos derechos y deberes del hombre. Tercera cosa, recalca que los derechos del hombre tienen su fundamento, y ahí bien importante, en los atributos de la persona humana. Y ahí es la primera vez que ustedes dicen, ok, momento. Me acabo de acordar que en la Constitución de Honduras la abogada Miranda me hizo ponerle nombre a un montón de artículos. Y en uno de esos artículos me decía que la finalidad del Estado de Honduras era la persona humana. Y hizo esa aclaración, ese artículo, persona humana. Y ahí es donde ustedes tienen que recordar esas lecciones que nosotros tuvimos cuando hablamos de la teoría y darse cuenta de que esta declaración americana les está diciendo que esos atributos que nosotros tenemos son los atributos que tienen
los seres humanos que tienen derechos y que tienen deberes. Muy interesante, porque ahí yo estoy descartando los que están presos, condenados, los que tienen problemas mentales y han sido declarados incapaces, ya sea porque tienen un coeficiente intelectual bajo o porque tienen alguna enfermedad, una demencia, un Parkinson o algo que no les permita ni siquiera saber qué día es hoy o cuál es su nombre. Incapacidades. Ahí también tenemos a los que no han nacido. Un niño que no ha nacido no es todavía una persona humana. Él es un humano, pero persona no es. Entonces, recalca que esos derechos del hombre tienen el fundamento en los atributos de la persona humana. Y esos atributos de la persona humana son bien especiales. Tiene que haber nacido, tiene que ser Homo sapiens sapiens, y además de eso, tiene que haberse portado bien. Porque si no se ha portado bien, usted no es una persona humana, usted es un ser humano, pero no es una persona humana. Otra cosa, abogada, pero ¿y entonces dónde queda que usualmente los derechos humanos andan defendiendo a los que ya están condenados? Ok, pero ahí mismo me está diciendo el considerando que esos no son parte de el fundamento de los derechos humanos. Parte del fundamento de los derechos humanos somos los que nos portamos bien, y si usted ha sido condenado, ¿se ha portado bien? El loco Hugo se ha portado bien. Todos los mareros, hace poquito salió un reportaje de uno de los mareros de Honduras que tenía yo no sé ni cuánta gente que lo habían condenado por haber matado. Dígame, Marlene. Abogada, pero por lo general los derechos humanos por lo general defiende delincuentes. Ok, entonces ahí es donde yo vengo y vuelvo y recalco. ¿Quién les ha dicho que esa es su labor? Si aquí nos está diciendo que los derechos del hombre tienen el fundamento en los que nos portamos bien. Eso es por ejemplo, yo no sé si usted vio y los compañeros vieron un video donde salía, le voy a hablar de la policía. Sí. Vio un video donde en las manifestaciones del 2018, creo que fue, las personas que andaban manifestándose estaban golpeando y apedreando a los policías. Entonces el policía en defensa no va a sacar sus armas, aunque la gente diga que la saca, es una vil mentira. Entonces los policías se trataron de defender escondiéndose y no. Lo que hizo ya un policía al ver de que uno de los que andaba en manifestación estaba golpeando a uno de los compañeros, lo que hizo fue tirarle una patada voladora. Entonces, y los de derechos humanos apoyando a los que andaban manifestando así, yo sé, y todos sabemos que todos tenemos el derecho de manifestarnos, pero no de hacer vandalismo. Y nosotros los policías estamos llamados a cuidar de las personas y de sus bienes. Ajá. Entonces la gente lo toma como que nosotros los andamos reprimiendo, y no los andamos reprimiendo. Y derechos humanos, ¿qué hace? Tomarnos fotos a nosotros. Entonces, y esa cuestión es la que yo no la entiendo. Derechos humanos, incluso una vez, a mí personalmente me pasó, me rajaron la cabeza. Derechos humanos andaba ahí en esa manifestación, me rajaron la cabeza y ellos vieron de dónde salió esa piedra y quién la tiró. Ellos estaban de parte de los que estaban manifestando y me rajaron la cabeza, y yo le pregunté que quién me iba a defender mis derechos, quién me los iba a defender los míos. Yo con mi cabeza rajada, me pudieron haber hasta matado. ¿Quién va a defender mis derechos como policía? Juan Orlando. Es que no se trata de Juan Orlando, es que no se trata de que yo defiendo a Juan Orlando ni nada. Soy policía y yo estoy en contra de muchas cosas del gobierno, pero yo no defiendo a Juan Orlando, ni los policías defienden a Juan Orlando, sino que pero él es el que da orden, compañero. No nos da la orden, sino que nosotros nos basamos en ley. Yo hago y cumplo lo que la ley dice, que es la función mía como policía, es defenderla a usted, su integridad, defender sus bienes, pero ya de otra cosa a mí no me interesa. Sea presidente Juan Orlando Mercelaya, quien sea presidente, yo estoy llamada a hacer lo que la ley me manda. Lo que Marlene les está expresando es justamente la frustración de muchas personas. ¿Qué es? Es correcto, Aguada, sobre eso le quería preguntar. Dígame, Edward. ¿Por qué los derechos humanos se van en contra de las autoridades, de los oficiales, pero no, o sea, no dicen golpearon a los oficiales, sino que lo único que dicen es
violentaron los derechos humanos contra la población. O sea, ¿por qué? No Por entiendo cuestiones esa- políticas, por cuestiones políticas, por cuestiones de financiamiento, por cuestiones geopolíticas inclusive. Porque todo el dinero que viene canalizado para eso. No viene También tiene canalizado que para ayudar ver los al niveles de policía, no viene comunicación. canalizado para ayudar al militar. Viene canalizado para un punto de vista que no está basado ni siquiera en el espíritu. Ya vamos a ver los artículos, pero ya ustedes están viendo que ni siquiera está basado en el espíritu de el mismo tratado. Dígame. Bueno, la policía abogada la mayoría de las veces se vuelve tanto la policía enemiga como se vuelve policía enemigo el pueblo del policía. O sea, son cosas adversas. El motivo viene de la orden en que se da, o la orden siempre viene, pues yo le contestaba a ella, la compañera Juan Orlando, porque la mayoría de las veces la presidencia es la que da la orden, y el que cumple la orden y hace la ordenanza es el jefe. Por lo general anda un general, un coronel, y ellos ejecutan esa orden. Entonces, van 3 órdenes en el motivo, entonces allí se vuelve incapaz tanto el pueblo como la policía. La policía solo es un instrumento, cumple su orden. Pues. Entonces, ahí se llega a ese enredo que viene derechos humanos y dice es culpa la policía. Viene de la población, la marcha contestó a una agresión, entonces en derechos humanos, en resumidas, va al primer agresor. Entonces se da esa situación en esa forma que es una confusión. Compañera, pero Vamos a creo hablar que acerca de ciertas cosas. Primero, el pueblo es la policía y el ejército. El pueblo no soy yo, porque yo no voy a poner mi pecho para defender Honduras. Yo voy a poner mi talento legal, yo voy a poner horas de mi vida, yo voy a poner muchas cosas, pero mi vida yo no la voy a dar por Honduras. Eso hace que yo no sea parte del pueblo. Entonces esos manifestantes que están en contra de la policía y en contra de la policía militar y en contra del ejército, esos están en contra del pueblo. Eso es número uno. Número dos, que si el ejército está comportándose de manera adecuada o no, es algo que tiene que resolver la corte. La corte ve la orden y dice, vamos a ver si esta orden fue hecha de la manera correcta o no. Y si la orden no fue hecha de la manera correcta, van a haber responsables que van a tener que contestar por esa orden. ¿Qué es lo que sucede cuando el policía está tratando de defender? Yo los he visto. Yo los he visto porque a mí me han tenido los manifestantes ahí detenida. Ustedes saben que yo muchas veces viajo a San Pedro Sula, soy parte de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés como árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje. O sea que tengo que viajar a San Pedro y cuando estaba en esas manifestaciones que Marlene está diciendo, a mí me tocó detenerme, a mí me tocó pararme, a mí me tiraron piedras al carro. O sea, esas cosas, usted como manifestante está atentando en contra de mi vida. Y ahí es donde el policía, disculpe, abogada, y ahí es donde el policía está llamado a defenderla a usted. Exacto. Yo como policía, es una vergüenza que yo como policía uniformada, yo estoy viendo de que a usted le está agarrando pedradas a su carro los manifestantes, sea usted mi enemiga, mi amiga, sea usted libre, nacionalista, lo que sea usted. Yo estoy llamada a defenderla a usted y a sus derechos. Si en presencia mía me la mata a usted, ¿quién tiene problemas con yo? Y yo juré de defender esa vida, defender sus bienes. Cuando yo me gradué, yo no ando viendo si usted es libre, si usted es nacionalista, si usted es lo que sea. Incluso ahorita donde estoy recibiendo clases en la plena calle, esperando que me caiga una pedrada de personas que están amotinadas por aquí en un lugar donde estoy esperando que me caiga una pedrada y estoy recibiendo clases. Entonces, y la gente piensa que es que uno es pícaro, que sigue órdenes de Juan Orlando. Yo no sigo órdenes de Juan Orlando, yo siempre sigo las órdenes que dice la ley. Eso, yo no hago más de que recibir las órdenes de la ley, no de Juan Orlando. Yo no soy nacionalista. Entonces, mire,
¿Qué hubiera sucedido si en medio de esa protesta alguien me lanza a mí una piedra y yo salgo con una pistola a querer amenazar a los manifestantes? ¿Adivinen quién va a defender a los manifestantes? Yo, los policías. Los policías. Y ya lo he Claro. visto también, porque obviamente venía en carretera y venía un montón de gente y venían troqueros que tenían todo su producto. Algunos venían con caballos, algunos La venían con tengo. vacas, literalmente. Voy. Salieron y uno de ellos sacó una escopeta. ¿Y qué hizo el policía? Ir a hablar con ese. No, mira, cálmate. No saques tu arma. No le vayas a disparar a nadie. O sea que el policía tiene que defender no solo a nosotros que estamos recibiendo esas pedradas, sino que tiene que defender a los manifestantes que andan ahí. Y entonces cuando el policía hace esa acción de ir y tratar de poner orden de alguna manera, entonces eso es lo que usted está viendo en ese momento. Ellos lo que están tratando de hacer es evitar un mal mayor. ¿Por qué? Porque tanto ese que se salió del camión con una escopeta no se está portando bien, así como no se está portando bien ese que está tirando piedras a las vacas y a los... ¿Usted cree que una vaca no es cara? ¿Cree que una vaca no le va a dar la leche que usted necesita para venderla, para que usted pueda salir adelante? ¿Usted cree que tirándole una piedra a una vaca usted no está haciendo un daño? Ok, entonces esas son las cosas que tiene que hacer un policía. El policía tiene que evitar que le tiren piedras a uno y tiene que evitar que uno le saque el arma al que anda protestando. Ese no es un trabajo fácil, pero ellos son los que están llamados a hacer esa protección. Ellos juran que tienen que hacer esa protección. Si ellos no estuvieran ahí, las cosas serían peor, porque ese que dijo que él era de Olancho, yo soy macho y a mí no me le hacen nada, a mis vacas y no sé qué, y se puso todo bélico. Yo lo vi, es que a mí no me tienen que contar, yo lo vi. Y lo peor del caso es que uno de los policías que estaba ahí, alumno mío, me quedó viendo y dice, es la abogada. Y me llevó por otro lado y me dice, venga, coja su carro, venga por acá, la vamos a tener aquí atrás, que no sé qué. Eso fue lo que yo, y entonces yo tenía como, decía yo parezco el general aquí, decía yo, porque yo estoy viendo todo lo que está pasando. Literalmente yo tenía vista de todo lo que estaba pasando y aquel con su sombrero y su escopeta y decía, es que a mí no me van a hacer nada estos hijos de tantas, y con las palabras más folclóricas que usted quiera ver, y entonces plangán, y le hacía la escopeta y el policía, no, mira hermano, le decía, calmate hermano, déjalos que ellos ya se van a ir, vos déjalos. O sea, eso no es un trabajo fácil. Ellos están llamados a protegernos, tanto a los que están de manera inocente, que los han detenido, así como las personas que están protestando. A los dos los tiene que defender. Y lo peor del caso es que nunca queda bien con nadie. Eso es lo mejor del caso. Y me acuerdo, pero es que lo puedo ver, me acuerdo el que sacó el arma que le dijo, es que vos sos un culé, ¿verdad? Con todas las folclóricas que no podés mover estos majes. Y nos estuvieron parados 2 horas. Pero Palabrias y le dijo que quería saber el nombre de su jefe y que quería saber el nombre del comisionado y que quería el número de teléfono y que no sé qué, y que cuál es tu nombre y cuál es tu... bueno, todo, ¿verdad? Y que lo iba a ir a acusar por no haber salvado la vida de sus vacas y no sé qué. O sea que quedó mal con él. Y quedó mal con los manifestantes porque los manifestantes dijeron de que les habían violado su derecho a manifestarse y que ellos querían manifestarse. Y como yo viendo así, ¿ve? Así. Atrás de todos los policías me tenían a mí y yo así viendo, ve, qué interesante lo que está pasando. Y fue porque uno de mis alumnos me vio que yo estaba ahí y dijo, no hombre, véngase abogada, a ver cómo va a acabar usted con ese carrito. En ese entonces andaba en mi carrito chiquito, en mi Hyundai. Me dice, no, en 2 cuetazos le desarman ese carro. Usted véngase, vamos a llevarla por allá, me dice. Y me cruzó por la mediana. O sea, esas son las cosas, pues. Entonces, el policía tiene que defender a los dos. No queda bien con ninguno. Y usualmente los de derechos humanos andan ahí del lado de los manifestantes, porque a mí no se me acercó nadie ni del CONADE, ni del CIPRODE, ni de ninguno de los que andaban ahí con sus chalecos a decirme que si yo estaba bien, que si me habían afectado algo en el carro, que si, inclusive que si la piedra me había caído a mí, a varias personas les quebraron los vidrios con esas piedras. Entonces, nadie les preguntó que si esa gente estaba bien. Nadie. El CIPRODE más bien estaba del otro lado, el CONADE estaba del otro lado,
apuntando y tomando fotos. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Si me está desarmándome el carro, si me le está tirando piedras a las vacas, o sea, ¿de qué me sirve a mí que usted esté apuntando y tomando fotos? ¿Cuántas vacas murieron, abogado? No sé, honestamente no sé. Pero el hombre estaba ahí enfurecido de que su vaca No, pero y que él eso no sé tiene qué. derecho de cobrárselo. Ahí siempre hay dirigentes en las marchas, siempre hay dirigentes, igual que en la policía también. Y él estaba en su obligación de hacer su demanda, Pues sí. porque los animales no tienen culpa y la gente tampoco. Si uno no tiene culpa, uno estaba ahí, literal. Yo Que se tome en la calle es una cosa y de que porque agredan decidí desayunar ese día fue que me cogió la marcha. Así de sencillo. Yo decidí desayunar ese día y entonces me cogió la manifestación. Si yo no hubiera desayunado ese día y me hubiera ido más temprano, una media hora más temprano, nada me hubiera pasado. O sea que la gran culpa que yo tengo es haber desayunado, imagínense. O sea que esas son las cosas que Marlene les está diciendo. Marlene les está diciendo, yo tengo que estar allí en ese momento en donde yo tengo que decidir ¿a quién defiendo primero? ¿A este que está tirando piedras o a este que está con una escopeta que está a punto de darle? Ah, pues mejor primero voy donde este de la escopeta y decirle, hermano, no le vayas a disparar a nadie, que después el que va a ir preso vas a ser vos. Y después me voy donde el otro y le digo, mira, deja de tirar piedras. Dígame, Karen. Pues la compañera la felicito, ¿verdad? Por lo que ha dicho, y la verdad que creo que son pocas, porque yo fui víctima de un asalto aquí cerca de mi casa, iba con mis hijas, el hombre de la moto me arrastró por toda la calle, me tiró al pavimento y la policía estaba, 2 policías en moto estaban puedo decirle que ni a media cuadra de donde yo sufrí el asalto. Vieron, abogada, vieron por donde el hombre agarró en su moto y ni siquiera se acercaron a mí a decirme qué es lo que me había pasado. Entonces no son todos los policías que actúan como la compañera, o sea, la felicito, porque si ella ve que alguien está en peligro, pues ella actúa, pero no son todos. Y eso porque yo ya lo viví de experiencia, y no una vez, varias veces. Entonces déjeme decirle, compañera, que la felicito, ¿verdad? Porque si usted es la que va a defender al ciudadano que está en peligro, así como me vi yo, créame que para mí es un honor que usted sea policía. No, y miren, yo se los digo por experiencia propia vivida, sí, es cierto. O sea, a mi mamá la han asaltado, no han hecho nada. Le arrancaron afuera del negocio de ella la cadena que andaba, quedó toda arañada aquí, que hasta uno de los arañazos se le infectó. O sea que yo viví eso también, tener que curar a mi mamá. Fue horrible. Mira, ¿Sí? abogada, yo fui a poner la denuncia porque, o sea, por mis papeles, ¿verdad? Porque me llevaron mi cartera. Uno no es nomás ni lo que anda, sino que por sus papeles personales. Sí. Porque imagínense, cometen un ilícito a nombre suyo, entonces por eso fui a poner la denuncia. Y mire, fue una decepción llegar al Core 7 y ver de que habían policías que estaban desayunando, tomando, no estaban ahí, nadie les dice que no puedan, que no tomen sus alimentos, están en todo su derecho. Yo voy con mi pierna toda golpeada porque me arrastró la moto. Qué barbaridad. Y ni siquiera me dijeron la vamos a curar. Cuando dicen que ahí en el Core 7 hay un lugar que le hacen el examen por lo que le ha pasado. Pero así se lo voy a decir, ni bola me pararon. Me tomaron la denuncia pues porque ya estaba ahí y ni modo. Pero la verdad que yo he llevado mala experiencia con agentes de la policía, ¿verdad? Entonces por eso le digo a las compañeras, las felicito porque será la única. Mire, Karen, yo le puedo decir que así como hay policías buenos, hay policías malos, como hay militares buenos, hay militares malos, como hay policías militares buenos, hay policías militares malos, como hay profesores buenos, hay profesores malos, o sea, de todos los lados hay buenos y malos. En Eso el yo se lo camino puedo de decir. Dios hay de todo, abogada. Sí, en todo en esta vida hay buenos y malos, en todo en esta vida. Pero lo que nosotros tenemos que recordarnos es que esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre nos dice de manera específica que los atributos en los cuales está fundamentado es en las personas que nos portamos bien, ¿sí? Los que somos bien portados, los que seguimos la ley, esos somos los que damos esa razón para que existan esos derechos y deberes del hombre, ¿sí? Dígame, Isamar, la vi entrar, bienvenida a la clase, y la vi que quería hablar. Dígame. ¿No? Ok. Seguidamente dice que menciona que la importancia de crear las circunstancias, que existe una importancia de crear circunstancias que permitan el progreso. Y este progreso tiene que hacer en 3 sentidos. Primero, me parece bien impresionante que el primer progreso que ellos hablan es un progreso espiritual.
cuando estuvimos hablando acerca de cuáles eran esos derechos humanos históricamente los primeros en ser reconocidos, una de las cosas que yo les dije es que se repetía y se volvía a repetir que nosotros teníamos que tener la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de creer o no creer en lo que yo quiera o no quiera, la libertad de decir, mira, yo nací en una familia católica, pero ahora ya no soy católica, sino que soy evangélica. Esa libertad es justamente la que nos habla de ese progreso espiritual, que yo debería de poder tener esa habilidad de explorar, esa habilidad de preguntar, esa habilidad de crecer espiritualmente. La segunda, y fíjense bien interesante, la segunda es la material, el progreso material. Y bien interesante decir que esa es la segunda porque eso implica muchas cosas. Para empezar, implica educación, porque sin educación, ¿cómo yo voy a poder tener un trabajo? Y lo segundo justamente es ese trabajo, porque sin ese trabajo, ¿cómo yo voy a tener dinero? Y obviamente ese dinero es lo que hace que yo tenga bienes. O sea que primero es que yo tengo que tener esa habilidad de preguntar, esa habilidad de cuestionar, esa habilidad de conocer esa verdad que va más allá de mí. Segundo, la material, mis bienes, lo que me ha costado, porque, o sea, no todos somos investache. La gran mayoría de los hondureños trabajamos y sudamos y tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante. La gran mayoría de los hondureños somos buenos, no cometemos actos que son indebidos. La mayoría de los hondureños nunca vamos a ser sujetos de una investigación de la ATIC ni de investigaciones de la UFESIC. La mayoría de los hondureños somos hondureños que desde que estamos pequeños tenemos que esforzarnos. Y eso es justamente lo que nos dice. Tiene que existir la circunstancia para que usted pueda hacerlo. No es que yo se lo voy a dar, no es que el Estado se lo va a dar. No, es que van a haber circunstancias para que usted pueda hacerlo, usted por su propia cuenta. Y lo último es algo bien interesante, es algo que le robamos justamente a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y es que dice que nosotros deberíamos tener progreso para poder alcanzar la felicidad. Si ustedes alguna vez en una de sus clases leyeron el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, él hablaba de 3 cosas y decía, es que nosotros tenemos que tener las cuestiones, a ver, alguien que me quiera decir cuáles eran esas 3 cosas que decía Jean-Jacques Rousseau. ¿Alguien que haya leído el contrato social? Abogada. Dígame, Norlis, ¿cuáles eran esas 3 cosas? Pero una de las son las necesidades básicas. Ahora se me acuerdo la necesidad de suplirlas. Ok, entonces Jean-Jacques Rousseau decía que habían 3 cosas que eran necesarias y decía, la vida, a ver si le suena, la vida, la libertad y la propiedad. Eso era lo que decía Jean-Jacques Rousseau. Decía, el Estado tiene que protegerme a mí. El pacto social que va a hacer el Estado conmigo va a ser para asegurarme mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y la Declaración de los Estados Unidos justamente menciona la vida, la libertad y luego dice una última cosa y dice el alcanzar la felicidad. Porque la felicidad para algunos de nosotros no es algo material. Para algunos de nosotros esa felicidad se basa en mi familia, en que estén saludables, en que tengan algo de comer. No necesariamente en tener una casa, en tener una propiedad grande, sino que en cuestiones que están más allá de esa propiedad en sí. Entonces le robamos esa frase a los Estados Unidos, o en sí Estados Unidos lo pone adentro de la Declaración Americana, y dice, vamos a alcanzar o vamos a dejar las circunstancias necesarias que permitan que usted llegue a poder alcanzar su felicidad. Yo no le estoy asegurando que usted va a ser feliz. Inclusive yo no le estoy asegurando que lo que usted pensaba que él iba a ser feliz, la va a ser feliz.
Existen muchas personas que dicen, es que yo toda mi vida lo que quise fue ser abogada. Y después me dieron el título y no era eso. Es que yo lo que quería toda mi vida era ser delgada. Y adelgacé y no soy feliz. Yo sé que ustedes han de conocer a más de una persona que tienen proyectos que son muy grandes, que les llevan años y llegan a tener ese proyecto realizado y dicen, no soy feliz. Entonces, lo que estos derechos y deberes del hombre nos está diciendo es, yo le voy a dar las circunstancias necesarias para que usted pueda explorar, para que usted pueda decir, yo lo que quiero es comprar mi casa, ¿ok? Entonces van a haber las circunstancias para que usted pueda ganar dinero y usted pueda conseguir un préstamo para poder comprar su casa. No significa que cuando usted ya la tenga, usted va a sentir felicidad, pero yo le proporcioné las circunstancias para que usted explorara si eso era su felicidad. ¿Ok? Entonces, bien importante eso que nosotros le robamos a Jean-Jacques Rousseau de vida, libertad, propiedad, y lo convertimos en vida, libertad y alcanzar la felicidad, porque nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta que el ser humano no solo necesita lo material, sino que necesita algo más para ser feliz, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice los considerandos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no las contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no contiene ningún considerando. Luego de eso, vemos de que existe un preámbulo, en ambas existe un preámbulo. ¿Cuál será la diferencia entre el preámbulo y los considerandos? ¿Quién me quiere decir? Para que no se aburran de mi voz. ¿Quién me quiere decir qué diferencia hay entre el preámbulo y el considerando? Voy a ver aquí mis participantes. Nadie. Vamos a ver. Dígame, Dilcia, ¿cuál será la diferencia? Bueno, yo tengo entendido que el preámbulo, como yo lo había mandado al chat, es una exposición de motivos. O sea, es como decir lo mismo considerando. Pero de igual, no sé si tienen alguna diferencia. O sea, yo lo tengo entendido como eso. O sea, que en el preámbulo se están lo que son los considerando. Y más que todo es para expresar todas las normas expuestas que surjan y que no sean arbitrarias. Obviamente, lo que le decía al principio, que en el preámbulo, pues el parlamentario tiene toda la libertad de abordar puntos de vista oportunos o estatales, pero que no tiene una validez a nivel normativo, pero no estoy tan segura de que eso sea correcto. Abogada. Dígame, Marlene. El preámbulo se puede dominar como una exposición de motivos, y el considerado es que no existe humanidad. Ok. No sé si estará bien ahí. Diferencia entre considerando, cuando está nombrado considerando, y preámbulo, ¿ok? La diferencia es que el considerando nos dice por qué nosotros estamos haciendo eso. Es decir, por qué yo estoy redactando este tratado. El preámbulo ya nos está diciendo cómo es que yo voy a empezar este tratado. O sea que el considerando nos dice el espíritu detrás de los que redactaron eso que usted está leyendo. Y ya el preámbulo nos dice cuál es el espíritu en sí de la ley. Uno me dice qué es lo que yo pienso y el otro le dice por qué es que yo lo estoy haciendo. ¿Sí? El considerando, cuando es considerando en sí, me dice por qué yo lo estoy haciendo. Y ya el preámbulo me dice a mí qué es el fundamento para lo que yo estoy haciendo. Los dos pueden ser utilizados para razonar una sentencia, lo que significa que los dos son parte de la ley y los dos usted los puede alegar adentro de un juicio. O sea que es muy importante que ustedes conozcan el considerando y el preámbulo, ¿sí? Entonces, diferencia clara. El considerando es por qué yo estoy actuando como estoy actuando. Y el preámbulo es por qué la ley es como es. Esa es la diferencia, ¿sí?
Entonces, en el preámbulo de la ONU se cita la libertad, la justicia y la paz. Dice, eso es lo que nosotros estamos redactando en este momento. Estamos redactando leyes que nos van a llevar a la libertad, a la justicia y a la paz. Lo segundo que hace, y es algo bien... Abogada. Dígame, Marlene. En eso que me dijo, que la ley es como es y con lo que uno está pensando. Ok, se lo repito. El considerando es por qué yo estoy actuando como estoy actuando. Ajá. Y el preámbulo es por qué la ley es como es. Ajá. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces el espíritu del legislador yo lo voy a encontrar en el considerando. En el preámbulo yo voy a encontrar el fundamento de esa ley. ¿Por qué esa ley es como es? Sí. O sea que en la OEA nosotros nos estaban diciendo, estamos inspirados en las personas humanas, que significa que nos estamos inspirando en los que se portan bien. Y los que se portan bien y ya nacieron y no se han muerto, tienen que tener libertad para tener un progreso en su espiritualidad, en sus bienes materiales y en su búsqueda de la felicidad. Eso es lo que nos está diciendo la OEA. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Esa es la razón por la cual yo me senté como Honduras a negociar esto. Es el espíritu del legislador. Y ya en el preámbulo es donde yo encuentro qué es lo que me va a fundamentar la ley. ¿Cuál es el fundamento de la ley? Aquello es como yo estoy actuando y aquí es como la ley va a ser. ¿Sí? Entonces, en la ONU hacen algo bien controversial y dicen, nosotros reconocemos la dignidad intrínseca en el ser humano. ¿Y por qué es tan controversial eso? Porque no hay una definición que es aceptada de qué es dignidad. Dignidad para unos es tener que comer, tener donde dormir, un techo que me cubra, tener salud, tener seguridad. Eso va a ser dignidad para unos. Y para otros dignidad va a ser, yo puedo expresarme de la manera en que yo quiera y puedo usar la ropa que yo quiera. Y para otros va a ser, yo quiero la mejor educación posible. O sea, dignidad en sí no tiene una definición aceptable legalmente hablando. Sin embargo, tiene algo bien importante. Y es que cuando nosotros decimos que se reconoce la dignidad intrínseca, nosotros estamos diciendo que nosotros estamos basando este tratado en la ley natural. Pero nosotros como hondureños no tenemos dignidad entonces, abogada, porque imagínense con las condiciones que estamos pasando ahorita con esta pandemia, que la gente muriendo en carpas. Muriendo en carpas. Y los que están vivos en las carpas no hay inodoro. Entonces tienen que usar pañales. ¿Qué dignidad es esa? Cuéntame. Eso, no tenemos dignidad. Bueno, derechos humanos, ahí es donde estuviera actuando. Bueno. Bueno. Pero para eso no hay pisto. Para eso no hay pisto, Marlene. Pero, cosas injustas. Sí. Si se fijan, está parpadeando mi luz. Estamos en modo discoteca. Gracias, EH. ¿Verdad? Entonces, lo siento si nos llegamos a desconectar, tengo el celular aquí al lado, ¿ok? Entonces puedo seguir la clase, pero lo siento si nos llegamos a desconectar. La discoteca es financiada por la EH, así que gracias EH por la discoteca. Entonces, muy importante, reconoce la dignidad intrínseca del ser humano, significa que los derechos humanos a nivel de la ONU están basados en la ley natural. Aquello que hemos venido discutiendo acerca de ese movimiento que inicia desde Grecia y desde Roma, que nos dice que el ser humano tiene derechos solo por el mismo hecho de ser un ser humano, que es parte de nosotros. Ahí, justamente, es cuando nosotros podemos decir que entonces hay que darle esos derechos a los que no son personas, a los que solo son humanos, a los que no han nacido, a los que tienen problemas mentales, a los que tienen cualquier tipo de condena con el Estado por haber cometido algún ilícito, obviamente,
A esos es a los que les vamos a reconocer, ¿sí? También al resto de nosotros, obviamente, pero eso no significa que Se muteó, abogada. eso no significa que lo que teníamos antes no lo tengamos ahora, que lo que estábamos discutiendo en la OEA, los que nos portamos bien. Aquí nos está diciendo que todos los que se portan bien y los que se portan mal tienen dignidad, que es parte de ellos mismos. Inclusive los que no se han portado de ninguna manera, los que no han nacido, ellos también tienen dignidad. Entonces es muy importante que ustedes recuerden esa parte. La ONU nos está hablando de una manera distinta. La OEA nos dijo los que nos portamos bien, los que no tenemos problemas, los que queremos ser ciudadanos productivos, básicamente. Mientras que la ONU nos está diciendo todos. La tercera cosa que nos dice es que nos menciona algo que ellos denominan la familia humana. Eso es algo que hay libros completos escritos acerca de qué es la familia humana. Pero la respuesta sencilla de qué es la familia humana es los Homo sapiens sapiens. ¿Por qué les digo que hay libros enteros acerca del tema? En estos momentos yo tengo una princesa preciosa que me está lamiendo. Se la voy a enseñar. Esta belleza de aquí se llama Luna. Mírenla. Ella les está diciendo hola. Hay muchos que dicen, ella es mi hija perruña. Ella es parte de mi familia. Ella tiene que comer y ella tiene que sentirse feliz. Vaya, mi amor, mire, todo el mundo la quiere ver. ¿Ah? Entonces, esta princesa que yo tengo aquí... Hola, Luna. Mire, mi amor, le están diciendo hola. Esa princesa que yo tengo allí, hay muchas personas que dicen es parte de mi familia. Ella no es una vaca, justamente, que yo voy a ordeñar y que, o inclusive mi esposo, ay no, les cuento. Los que ya sabían que yo tenía gallinas, les cuento que ya tengo 2 más. Ahora tengo 4 gallinas y un gallo. Ajá. Esos ni por cerca que mi esposo dicen que son parte de la familia, ¿verdad? Esas tienen su jaula y viven afuera de mi casa y cuando llueve ellas se quedan ahí, nadie se importa. Pero a la princesa hay que bañarla, hay que ponerle chonguitos, hay que ponerle perfume. Ella es parte, ella estuvo en mi boda, ella anduvo vestidito en mi boda, tengo fotos con ella. Sí, entonces, Abogada, dígame. entonces la gallina y el gallo que tiene eso son para el Día de Acción de Gracias. No, ese sería un pavo y el pavo lo tiene el vecino que tengo aquí al final, se llama Coronel Félix Rodríguez y él tiene, si no me equivoco. O sea que ya lo vigió, ¿verdad? No, ese no fui yo, mi esposo es el que cocina, entonces él es el que ya lo vigió, ya le dijo, mira Félix, no, y como son aleros, porque los dos son militares, entonces olvídese, ellos ya tienen ahí su menú. Más bien, tienen uno que dicen que ya está bueno para el Día de los Veteranos, entonces ese lo van a hacer para el Día de los Veteranos, que es antes del Día de Acción de Gracias. O sea... Ahora pongo fotos de la perrita con vestido. Claro que sí, claro que sí. Claro sí, que ahí sí. nos regala una foto, abogada. Ahí se las regalo, cuando regresemos del break se las regalo para que miren a la Luna con su tutú, porque anduvo con un tutú blanco. Entonces, hay gente que dice, ellos son parte de mi familia. Ella, Luna, Ralph, Stanley, Daniela, que son los 4 perros que adopté cuando me casé con mi esposo, así a regañadienta, fue así como, bueno, estos son mis perros y es paquete el asunto, ¿verdad? Es con todo y paquete que vos te estás casando, hijo de puchica. Yo nunca había tenido perros, nunca había tenido animales, mi hermana es alérgica a todo, entonces imagínense cómo fue eso. El hecho es que él siempre ha crecido con animales, siempre ha estado rodeado de animales, entonces para él es bien natural. Él les habla como que si fuera un ser humano. Él me ha enseñado inclusive a quererlos. Uno puede, esa expresión de es que vos enseñás a querer a la gente, es cierto. Mi mamá odiaba a los perros, porque a la mamá de ella la mordió un perro y le tuvieron que, y a mi mamá le tocó inyectarla esa vacuna de la rabia en el estómago. Entonces mi mamá odiaba a los perros y cuando viene a dormir a mi casa en Valle de Ángeles ella duerme con Stanley. O sea, cambio
completo, 180 grados, de odiar a los perros, a dormir con un perro. Imagínense lo que le estoy diciendo. Inclusive me llama por teléfono a preguntarme acerca de los perros. Hola Lauri, ¿cómo está? Fíjate que solo estoy llamando para ver cómo sigue Stanley de su pierna. Y yo, pues yo estoy bien, mami. ¿Y vos qué tal? Y ella, no, yo sé que estás bien. ¿Cómo está Stanley? Y yo, o sea, ¿qué pasó? Yo soy tu hija, no te he visto como en Me 5 cambió, días. abogada. No, sí, ya, reemplazada completa por Stanley, porque ese es el que le mueve la colita cuando ella viene a la casa y todo. Y después la princesa Daniela, ¿cómo está Daniela? Porque Daniela ella siente que necesita proteger a mi mamá. Entonces es como su persona. Entonces ella, solo con mi mamá, cuando está en mi casa, mi mamá le enseñó a montarse a las sillas del comedor y comer con nosotros en la mesa. ¿Ok? Y yo, vos eras la mujer que cuando mirabas un perro corrías al otro lado y ahora le enseñaste a la perra a montarse al lado tuyo en el comedor a comer con nosotros. Y me dice ella, es que ella es distinta, ella es una perrita educada, es una princesa. O sea, ¿cuánta gente no conocen ustedes que sus animales, esos que ellos tienen adentro de su casa, ya sea un perro, un gato, un perico, lo que sea, ellos lo consideran parte de su familia? O lo que más risa me da, cuando ponen el sticker en el carro, que ponen mamá, papá, niño, y ponen al perro ahí, o sea que el perro es parte de la familia. Entonces esa discusión que se ha dado de quién es parte de la familia y volvemos nuevamente a quiénes son los humanos. Entonces ellos mencionan y dicen, nosotros a lo que queremos proteger es a la familia humana, y para ellos la familia humana son todos los que somos Homo sapiens sapiens. No vamos a incluir a los caninos, no vamos a incluir a los felinos, no vamos a incluir a ningún otro tipo de animal, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a incluir a un animal de manera específica. Y ese animal de manera específica son los Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Entonces a eso se va a dedicar este tratado. Lo siguiente que nos dice es que nos habla de derechos y libertades. Y ahí es donde les tiene que sonar la campanita en el cerebro y decir, pero Lick, usted nos había dicho que las libertades eran cuestiones de las personas. Y ahí es donde les voy a decir, ok, tienen que tener ojo, tienen que aprender esa importancia del lenguaje legal que nosotros negociamos adentro de esas salas de negociación para dar estos tratados. Si les está diciendo algo acerca de libertades, entonces lo que les está diciendo realmente este preámbulo de la ONU es que sí, vamos a tener cosas que nos van a aplicar a todos los seres humanos, pero van a haber cosas que solo le van a aplicar a las personas humanas. E inclusive hay interpretaciones que dicen esto también le va a atañar a la persona jurídica, porque si ustedes recuerdan, la persona jurídica tiene también libertades. Cuando estudiamos eso en el primer parcial, vimos que la persona jurídica también tiene libertades. Muy interesante esa parte, ¿verdad? O sea que dentro del mismo preámbulo ya nos está preparando la mente para que nosotros abramos nuestros ojos y miremos que realmente no solo vamos a hablar de los seres humanos, sino que vamos a hablar de persona humana y vamos a hablar de persona en sentido general. Luego nos dice que aspira a la libertad de palabra y a la libertad de creencia. Y muy interesantemente, no dice la libertad de palabra y creencia del ser humano, solo dice que aspira a la libertad de palabra y a la libertad de creencia. En otras palabras, si yo soy una imprenta y yo decido que solo quiero publicar Biblias, ¿sí? Y usted viene a mi imprenta y me dice, fíjese que yo lo que quiero es imprimir un folleto acerca de serpientes, ¿el Estado debería de obligarme a publicar eso de serpientes? ¿Qué creen ustedes? Yo soy una imprenta. Yo publico Biblias. Eso es lo que yo hago. Tiene derecho a rehusar. Tengo derecho a rehusar.
¿Yo como ser humano o la imprenta? Sí, tiene derecho también la jurídica, que dice usted también. La persona jurídica. O sea que ellos tienen libertad de creencia. Respuesta sí. Sí. Les voy a dar un ejemplo que es bastante famoso aquí en Honduras. La Sula tiene una fundación que se llama Fundación Chito y Nena. Nena Cafí era una mujer que creía mucho y era muy devota de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que ella hacía era que a ella le gustaba reparar las iglesias que estaban en lugares remotos, chiquitos, inclusive en barrios que eran pobres. Ella daba dinero para que renovaran a esa iglesia. Ella, de manera personal, Nena, ¿sí? Que se llama Elena realmente. Nena era el apodo. Cuando Nena se muere, los hijos deciden, ya se murieron mi mamá y mi papá, el papá se murió hace bastante tiempo, y entonces vamos a hacer esta fundación. Y como parte de la fundación, nosotros vamos a hacer esa obra que mi mamá hacía. Como Fundación Chito y Nena Cafí, vamos a reformar y vamos a reparar las iglesias católicas a nivel hondureño que estén mal, que estén deterioradas, que tengan hoyos en el azulejo, que inclusive las que manchan durante las protestas, ellos donan para pintura, les donan brochas, les donan de todo para que las pinten. ¿Ustedes creen que el Estado debería de poder forzarlos a ellos como fundación a que no solo hagan eso con la Iglesia Católica, sino que también lo hagan con la Iglesia Evangélica? ¿Debería el Estado de poder hacer algo así? No. No, ¿verdad? No. Entonces, ellos como persona jurídica tienen libertad de creencia. La respuesta es sí. 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 La otra es la libertad de palabra, y ese es bien fácil. Solo tiene que abrir su Facebook, su Instagram, lo que sea, inclusive. Solo tiene que abrir los grupos de WhatsApp de la universidad. Y cada día a mí me llega algo de publicidad de la UTH, de la Coca-Cola, de Walmart, ahorita que estamos en COVID, de un montón de empresas que han nacido debido al COVID, de entrega de comida, de cosas de esa naturaleza, entrega de medicinas, hasta entrega de flores. Aquí en Valle de Ángel hay una que entrega flores vivas para que usted las siembre en su casa y entonces no esté aburrido, dicen ellos. Eso es tener libertad de palabra, que yo pueda publicar un anuncio en la tele, en la radio, en las redes sociales, en los periódicos. Eso es tener libertad de palabra. Y yo como parte de esa libertad de palabra puedo poner Dios le bendiga. Que Dios bendiga Honduras. ¿Yo puedo poner algo así? Claro que sí. Claro que sí. Sí, abogada. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, esa libertad a la que aspiramos, si se fijan bien, ya les anunció de buenas a primeras que vamos a hablar de libertades. Y luego le dice libertad de palabra y de creencia. Estas son dos libertades que son bien importantes para los que negociaron esta declaración. Y para ellos es tan importante que la ponen desde el preámbulo. Y si estamos hablando de libertades, podemos incluir a la persona jurídica. Luego le dice que proclama que el respeto legal de los derechos humanos evitará la rebelión contra la tiranía y la opresión. En otras palabras, ellos están diciendo que si nosotros respetamos los derechos humanos, tal y cual fueron redactados, que nosotros no vamos a tener tiranías, que nosotros no vamos a tener opresiones. Y como no vamos a tener ni tiranía ni opresión, entonces no vamos a tener rebeliones. O sea, esa es la creencia que tiene este preámbulo, la creencia que tiene esta ley es que si nosotros respetamos esta ley, entonces no van a haber esas protestas a las cuales Madeline tiene que asistir y tiene que aguantar el golpe en la cabeza. Si se hubieran respetado los derechos humanos, no existiría eso. Eso es lo que nos está diciendo la ONU. Luego dice que promueve una relación amistosa entre las naciones. Y nuevamente tenemos que buscar en nuestro Rolodex de lo que vimos en el primer parcial y recordarnos que cuando nos está hablando de las naciones, no nos está hablando de los estados. Nos está hablando justamente de todas las naciones que pueden existir adentro de un estado.
En otras palabras, los derechos humanos van a incentivar que toda la gente que viva adentro de un estado se lleve bien. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando queremos que haya una relación amistosa entre naciones, lo que queremos decir es que los mestizos se van a llevar bien, en el caso de Honduras, los mestizos se van a llevar bien con los garífunas, que se van a llevar bien con los lencas, que se van a llevar bien con los pech, que se van a llevar bien con los tahuacas, que se van a llevar bien con los isleños, o sea, las naciones reconocidas, ¿sí? Esas 8 naciones reconocidas. Pero además de eso, que se van a llevar bien con las naciones que no están reconocidas, como por ejemplo la judía. La nación judía en Honduras es una nación pequeña, pero tiene un poderío económico bastante grande. Ejemplo, la familia Rosenthal. Nadie puede negar que la familia Rosenthal es una familia que tiene bastante poderío económico en el país. Ellos son parte de una nación. Ellos son parte de la nación hondureña judía y esa nación tiene poder en Honduras. No solo ellos están dentro de esa nación, están los Lapman, que son los de Pan y Más. Yo sé que a un montón de ustedes les gusta esa repostería de Pan y Más. Ok, la dueña de esa repostería es una mujer judía, apellido Lapman, casada con un judío, apellido Lapman justamente. Ella es hija de una familia también judía, muy reconocida aquí en Honduras. Su papá era político, sus tíos están metidos en política, pero también están metidos en negocios y son el apellido Goldstein. O sea que en Honduras tenemos familias que son judías y que son parte de nosotros y que debemos de convivir sanamente con ellos. No ir y decirle, ay, este es judío. No. Hay que respetarlos a ellos, ¿verdad? Ellos son parte de una nación. Ni hablarles acerca de la nación a la que pertenece mi mamá, esa nación que es la nación palestina. Ella es 100%, ¿verdad? Su papá nació en Belén, literal, de allá de donde era Cristo. Es que a mí me dicen, ¿y usted por qué es cristiano? No, papi, le digo yo, es que mi abuelo es cristiano de donde nació Cristo, literal, ¿verdad? Ese nació en Belén, más no puedo. O sea, literal, más no puede alguien ser cristiano, ¿verdad? Si el hombre nació ahí donde estaba caminando Jesús hace 2000 años. Mi abuela nació en lo que nosotros diríamos el equivalente entre Tegucigalpa y Comayagüela. Tegucigalpa siendo Belén, pues ella creció justo al lado de Belén, un lugar que era como Comayagüela, y se llamaba Bellala. Un montón de los palestinos que tenemos aquí en Honduras vienen de Bellala y vienen de Belén. Entonces, esa nación a la que pertenece mi mamá, nosotros deberíamos de respetarlas, ni hablarle ya de las mezclas de esas naciones como tienen en mí. Yo soy mestiza porque mi papá es indio y europeo y luego está mi mamá que es palestina y esa mezcla es una mezcla que existe y bastante en Honduras. Según las últimas estadísticas, que lastimosamente el que recobra las estadísticas es Estados Unidos, no sé por qué nosotros los hondureños no recopilamos nuestras propias estadísticas, ¿verdad? Pero según los Estados Unidos, según el libro del CIA, que es la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos, existen aproximadamente 250,000 hondureños que son parte de la nación o de la diáspora palestina. Es decir, que ellos son o palestinos 100% con mi mamá, o mezclados, mestizo con palestino. Eso nosotros tenemos que respetarlo y la gran mayoría de nosotros en Honduras, créanlo, no somos racistas, no somos clasistas, no tenemos eso adentro de nosotros. Un montón de gente a mí me dice, es que en Honduras a uno le dicen chino, le dicen negro. Sí, pero se lo decimos con cariño, le digo yo. Yo tengo una ahijada justamente, ahorita estábamos antes de lo del COVID, ella estaba preparándose porque no la habían bautizado de chiquita, entonces como ya está grandecita, tiene que prepararse antes de su bautizo y a ella todo de cariño le decimos la China. Ay, China, le decimos vení para acá y quiere ser chef ella y entonces, China, mira, te regalamos un cuchillo, China, mira, pero se lo decimos de buena manera, pues no se lo decimos como esta China, ¿verdad? No, China, ella es la China, ¿verdad? Y la hermana mayor, todo el mundo le dice la India, y le decimos la India porque el abuelo de ella, que justamente era militar, el abuelo de ella, le había enseñado a comer, literal, tamal, cafecito. Es niña y toma cafecito y le dice cafecito y semita y tustaca y me acuerdo que me tocó cuidarlas porque la mamá se fue de viaje y el papá desaparecido, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio, como un montón de
casas aquí en Honduras, desaparecido en el tiempo y el espacio el papá. La mamá se tuvo que salir de viaje por una emergencia que tuvo con la niñita chiquita. Me toca cuidarlas a las 3. Y entonces me levanto yo y le digo, India, ¿qué quieres desayunar? Y me dice, si tuvieras una semita con cafecito. Es una cipota de 9 años en ese momento y me dice que ella lo que quiere desayunar es semita y cafecito. O sea, literal, más india no puede ser. O sea, hello. Mi amor, ¿qué te empaco para la lonchera? ¿No tenés como un tamal? Y yo, o sea, un sándwich, unas papitas. Ay, no, yo quiero tamal. O sea, más india no puede ser la cipota. De cariño le decimos la india. Qué bonita, lindita, literal. O sea, ese racismo que existe en otros lugares, yo lo he vivido en carne propia. O sea, ¿cómo explicarles que mi hermana es mucho más trigueña que yo? Yo soy la más blanca en mi casa nuclear, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo soy la blanca, ella es la trigueña. Y no les quiero ni explicar la cantidad de gente cuando hemos viajado a otros países que nos dicen, pero es que vos sos la hermana bonita porque vos sos la blanca. O sea, esas cosas yo nunca las he vivido en Honduras, nunca. Eso yo lo he vivido en el extranjero. A tal grado que hasta le preguntan, pero vos sos la mayor, ¿verdad? Porque vos sos la negrita, como vos fuiste el error de tu mamá. Y luego está ella, que es la blanca, que es la que no es el error. Y mi hermana se pone bélica. ¿Cómo me pueden decir algo así? Es más, están hablando mal de mami. ¿Cómo pueden decir que mami? Y le digo, Norma, reíte de la gente, mi amor, porque si no te vas a morir de la cólera que te va a dar. Entonces esas cosas que ustedes ven, esas cosas que ustedes viven en otros países no las vivimos acá, porque nosotros sí hemos entendido que nosotros tenemos que respetarlo a usted si usted es una buena persona, y si usted es una calaña, pues le vamos a decir que es calaña, literal. Pero al chino le vamos a decir chino, y al negro le vamos a decir negro, y al turco muchas veces, ¿verdad? Porque no dicen árabe, sino que dicen turco, al turco le vamos a decir turquito. Ay, mira qué bonitos los ojos del turquito, así le dicen a uno, ¿cierto? Entonces, eso de promover esa relación de amistad entre las naciones adentro de un Estado es lo que quiere promover este tratado en sí. Lo último que nos dice lo último que nos dice el preámbulo de la ONU es que resalta que los pueblos, y vuelve a decir, miren, aquí primero la ONU nos decía los pueblos, ahora primero la OEA nos decía los pueblos y ahora la ONU nos dice los pueblos. En otras palabras, el ejército y la policía son quienes van a dar fe. ¿Y de qué van a dar fe? De 3 cosas. Primero, de los derechos del hombre. Eso es lo primero. Segundo, de la dignidad y el valor de y aquí les viene, persona humana. Primera vez que menciona la ONU, persona humana. O sea, los que se portan bien. Porque los que se portan bien van a tener un valor especial. Y lo último que les dicen, bien interesante, es la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Ese es el preámbulo de la ONU. El preámbulo de la OEA nos dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Nuevamente esa palabra muy controversial. Esa frase se la robamos literal, copy-paste. Se la robamos a Estados Unidos de sus documentos fundacionales. Lo segundo que nos dice es que se basa en la razón y la conciencia. Y cuando nos dice eso, ya nos está diciendo de segunda vez, nos está diciendo de que se va a basar en la ley natural. ¿Sí? Dígame. ¿No? Ok. Lo tercero que nos dice es que el cumplimiento, y se los pongo entre paréntesis, entre cotaciones, porque es muy importante la frase en sí, y nos dice, el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. En otras palabras, por eso es que nosotros vamos a hablar de los deberes. La razón por la cual nosotros hablamos de los deberes es porque si no existen los deberes, entonces no se van a cumplir los derechos. Si no hay personas que se portan bien, entonces el resto de las personas no van a portarse bien. Eso es lo que nos está diciendo. Todos nos tenemos que portar bien. Luego nos dice que los derechos no pueden desligarse de los deberes.
que tienen que existir uno con el otro, que no pueden existir los derechos si no existen los deberes. Derecho a la educación, ok, ¿quién tiene el deber de dárselo? Derecho a la salud, ok, ¿quién tiene el deber de dárselo? Ok, entonces no puede desligarse una cosa de la otra. Luego nos dice que, o habla acerca de la libertad exaltada por los derechos y expresada por los deberes. ¿Qué significa eso? Okay. Cuando decimos que la libertad es exaltada por los derechos, lo que estamos diciendo es que yo tengo esos derechos, los puedo leer ahí. Los puedo, inclusive puedo hacer uso de ese derecho. Pero yo no puedo hacer uso de ese derecho a menos de que yo sepa los deberes que vienen con él. Esa famosa, el famoso ejemplo que doy yo de, fíjense que la abogada Miranda dijo de que yo andaba haciendo sopita en la fuente de UTH con, no sé, Dilcia andaba haciendo sopita con Ricardo. Y yo lo digo a todos los vientos. Y viene Dilcia y dice, no, abogada, ¿cómo es posible? Usted me está denigrando. Y yo le digo, Dilcia, pero es que yo la vi. Y Dilcia me va a decir, la voy a demandar por estarme difamando y dependiendo de qué tan mal esté la cosa, calumniando. Y le voy a meter una querella y nos vamos al juzgado de letras y no sé qué. Ok, yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera, pero yo tengo el deber de tener la evidencia de decir esas cosas. Entonces, si Dilcia viene y dice, yo me siento ofendida porque la abogada Miranda dijo de que yo estaba haciendo sopita, y vengo yo y saco mi celular y le digo, no se preocupe, Dilcia, mire, aquí tengo yo grabado el video y se lo saco en medio de la corte, y está ella haciendo tremenda sopita con Ricardo. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la abogada Miranda cumplió su deber es decir la verdad. La que no cumplió con lo que tenía que hacer era Dilcia, que no se cuidó, que no cuidó ella de su misma privacidad, sino que permitió que cualquiera viera lo que ella estaba haciendo. Entonces, yo tengo la libertad de decir las cosas, siempre y cuando esas cosas sean verdaderas. Si esas cosas no son verdaderas, entonces yo no tengo la libertad de andar inventando cosas, ¿sí? Ese es el ejemplo clásico que yo usualmente doy. Otra de esas libertades que nosotros tenemos, que es una que yo, pues, hace poquito fue que yo me metí a esa libertad, es la libertad de escoger con quién yo me caso. Esa libertad que yo tengo de casarme tiene ciertas condiciones. Ejemplo, yo no me puedo casar con otro, estoy casada con este. No puedo venir y quedar viendo a otro y decirle, mira, me gustas y quiero que vos seas mi esposo también. No, yo tengo un deber que tengo que cumplir con mi esposo, y ese deber es el primero que nos dice el Código de Familia, que es el deber entre marido y mujer, que es la fidelidad. Yo tengo que ser fiel a él. Y si yo no soy fiel a él, entonces no tengo la libertad de estar casada con él. Ni puedo yo casarme con alguien más. Yo tengo la libertad de casarme con uno a la vez. Aunque no sé quién quisiera tener más de uno a la vez, pero uno tiene la libertad de estar casado con uno a la vez. Además de eso, yo tengo la libertad como mujer de casarme con un hombre. Y esa libertad tiene deberes que yo tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque ese casamiento, ese matrimonio, lo que tiene es la finalidad procreativa. Y entonces con eso van a venir un montón de deberes. Y si no, los que son papás aquí, cuéntenme si será que solo derechos tienen ustedes. Usualmente tienen un montón de deberes. Deber de ponerle nombre, deber de ir a inscribirlo, deber de, o sea, literal desde antes de que nace, usted ya tiene que estar haciendo este montón de pasos, deber de tener un techo encima de él, de la salud desde que esté embarazada, ¿verdad? La muchacha tiene que tener su salud por el niño, no es por ella es la incubadora, ¿verdad? O sea, el niño es el que necesita el calcio y el ácido fólico y las vitaminas, y es el niño el que necesita eso. Uno ya está grande, uno ya pues está como está. Entonces, es por el niño que nosotros hacemos todo eso. Tenemos un montón de deberes y esos deberes deberían de existir de manera principal adentro de un hogar constituido como un matrimonio. Podemos debatir ese tema cualquier otro día
acerca de por qué solo debería de ser el derecho entre un hombre y una mujer y no un hombre y 4 mujeres y 4 mujeres con 10 hombres. O sea, eso lo podemos discutir otro día, es un tema bastante largo y bastante interesante verlo. Pero lo que nos está diciendo desde este momento en este preámbulo es, si usted tiene libertades, esas libertades van a conllevar deberes que usted tiene que seguir. Y luego menciona el espíritu del hombre y nos dice que el espíritu del hombre debe servirse en toda su potencia. Y eso lo que significa es que nosotros tenemos que alcanzar la finalidad suprema de la existencia humana. Regresamos a ese pensamiento de la ley natural. La ley natural nos dice de que el ser humano es un individuo y que usted tiene que luchar por sus deseos. Y eso es parte de ser un ser humano, tener deseos y querer superarse y querer, ya sea en algo que la gente piensa que es algo provechoso o que la gente ni siquiera se da cuenta que usted está haciendo, pero que usted tenga ese deseo de superación es parte de ser un ser humano. Por eso es que nosotros vemos que una de las cosas que miran los psicólogos y los psiquiatras es si usted ha perdido interés en esos proyectos que usted tenía. Esa es una de las primeras preguntas que le dice. ¿Y usted siente que tiene el mismo interés que usted tenía para seguir estudiando, para ser mamá? Algo que le pasa mucho a las mamás primerizas, ¿verdad? Que ellas tienen una depresión postparto y eso es una de las primeras cosas que le dicen es, ¿usted siente que este proyecto de madre tiene ese mismo interés que usted? Si su respuesta es no, significa que usted tiene algún tipo de depresión. Entonces, nos dice que nosotros tenemos que alcanzar esa supremacía como ser humano. Lo segundo es algo bien interesante, que nos dice que nosotros tenemos que expresar la cultura. Y eso de la cultura, mucha gente dice, los garífunas con su baile y los hondureños que comen tamal y torreja, ¿sí? Y con tortilla. Dicho de paso, me di cuenta que hay gente que come tamal con tortilla. Yo no sabía, nunca lo había visto y hace poquito lo vi y me enseñaron a comer tamal con tortilla. Estaba rico, fíjense. Pero bueno, el punto es... No, rico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas, usualmente la comida, la religión, eso usualmente es lo que la gente piensa que es cultura. Pero hay otras cosas que son cultura, como por ejemplo, el hecho que nosotros los hondureños hablamos sin eses. Muy pronunciado en los jampedranos porque esos ni siquiera, ¿verdad? O sea, literal. Es que yo soy de San Pedro y como hamburguesas, la S para ellos es invisible. En Tegucigalpa, la S y la Z también tenemos problemas pronunciándolas. Yo tengo problemas pronunciándolas. Usualmente yo nunca digo juzgado, yo usualmente digo el juzgado. O sea que la Z ahí, a saber qué pasó, se la comió. Eso es algo muy de los hondureños, comernos las Zetas. El hecho de que nosotros cuando hablamos tenemos un pequeño cantadito y usualmente nosotros entre los hondureños no lo sentimos, pero cuando vemos a las otras personas sí se la sentimos y ellos nos la sienten a nosotros. Yo nunca había escuchado acerca del acento hondureño. Me dicen, es que es bien bonito, es como bien dulce, es bien llevadero el acento hondureño. Y les digo yo, no sabía que eso existía, les digo yo, ¿y qué estás hablando? Y sin embargo, usted escucha un mexicano y en 2 segundos usted reconoce que es mexicano. Vamos a ver, un mexicano, es que yo soy de México, ¿verdad? Y desde ya, de un solo usted dice, no, sí, este es de México, ¿verdad? Desde el mismo momento en que no dice México, sino que dice México. Y yo como, nunca había escuchado yo que dijeran México de esa manera, ¿verdad? Entonces, en la manera en que usted habla, la manera en que usted camina, la manera en que usted se lleva con otras personas, la manera en la cual nosotros expresamos nuestra religión inclusive. No es en todos los lugares donde nosotros hacemos alfombras de acerrín. Eso es algo que en Comayagua lo hacen, ¿verdad? Pero algo cultural que nosotros tenemos. Entonces no solo es el hecho de la comida, no solo es el hecho de... la vestimenta, sino que también es el hecho del día a día. ¿Qué es el día a día que usted tiene adentro de su región, adentro de su nación? La otra cosa que nos dice que es bien importante y que es raro que nosotros lo sepamos aquí en Honduras, es que dice que nosotros tenemos que conocer nuestra historia.
Y nosotros tenemos que conocer nuestra historia justamente por esa frase tan famosa que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y lo que estamos tratando de hacer, 1948, se había terminado la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos tratando de evitar es que se vuelva a dar algo así. Y nosotros en América no estamos inmunes a iniciar una guerra mundial. Tenemos potencias en nuestra región, está México, está Brasil, está Argentina, está Chile, que ellos en realidad son potencias. Ya hablar Canadá, Estados Unidos, potencias aún más grandes. O sea que nosotros no estamos inmunes a llegar a esos momentos, a tener a alguien como Mussolini, a alguien como el mismo Hitler, a alguien como Stalin, que nos meta a guerras mundiales, que seamos nosotros los que iniciemos algo de esa manera. Entonces dicen, tenemos que conocer nuestra historia. Y lo último que es bien importante es que dice que nosotros tenemos que acatar nuestra propia moral y que esa tiene que estar basada en las buenas maneras. Siempre digo yo, qué interesante que pusimos buenas maneras y no buenas costumbres. Y la razón por la cual esos negociadores ponen buenas maneras y no buenas costumbres es porque de verdad que hay ciertas costumbres que no son muy buenas. Como por ejemplo en los pueblos cuando se roban a la niña de 12 años. Es que es una costumbre del pueblo, pero ¿eso será algo bueno? Y la respuesta usualmente es no. Entonces, aquí nos llama a hacer una reflexión este preámbulo. Nos llama a que nosotros tenemos que tener una moral sana. En otras palabras, ellos están contando con el individuo. Ellos no están viendo a la sociedad entera. Ellos están diciendo, usted como individuo, de manera personal, tiene que tener sus reglas personales que sean reglas que realmente estén basadas en buenas maneras. En decir buenos días, en decir buenas tardes, sí está bien, pero también en seguir la ley. Y no solo es en seguir la ley, sino que en saber cuándo rebelarse a la ley. Cuando hay una ley que es injusta, cuando hay una ley que no debería de existir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rebelarnos. ¿Por qué? Porque eso es en contra de mi moral, que haya una ley que sea así. Algo que algo que la gran mayoría de hondureños nos hemos rebelado de cierta manera, es todo lo que tiene que ver con la corrupción. Nosotros lo vemos ahorita con todas las cuestiones que están de la Comisión Anticorrupción, la Comisión Nacional, con todas estas influencers de Facebook y de Instagram, que hasta las han llevado al Congreso, y la razón es porque la gran mayoría de nosotros está cansado de la corrupción. No existe ley en Honduras que nos diga qué es la corrupción. Tenemos un juzgado que se llama Juzgado Anticorrupción y no tenemos ley que nos diga qué es corrupción. Eso está mal. La ley está mal y nos estamos rebelando de buena manera. Lo estamos haciendo por los medios sociales, por las redes sociales. No estamos yendo a manchar el Congreso, ni estamos quebrando puertas, ni ventanas, ni estamos manchando una iglesia. No, estamos rebelándonos de otra manera. Estamos haciendo una presión social a tal grado que el mismo Congreso ha llamado a estas personas a expresarse y decir por qué es que ellos se sienten de esa manera. Lo estamos haciendo de una buena manera. Y en dado caso de que no podamos hacerlo, pues para eso estamos los abogados, que la gran mayoría de los abogados ya estamos cansados de tanta corrupción. Es la verdad, estamos cansados, los que tenemos canitas aquí en el pelo, estamos cansados. Ya no queremos lo mismo. Entonces, cuando estamos en ese momento, pues lo que nosotros podemos hacer es iniciar una acción legal. Iniciar acciones legales en contra de esta gente. Hacer presión al fiscal, hacer presión al procurador, hacer presión al CONADE para que ellos hagan esas acciones que tanto hacen falta en el país. Lo podemos hacer de buenas maneras, no tiene que ser de malas maneras. Entonces, está diciendo tenemos que apostarle al individuo, para que el individuo tenga un compás moral que sea realmente envidiable, que sepa cuando las cosas son buenas y que sepa cuando las cosas son malas. Y además de eso, que actúe
conforme a esa moral donde él sabe lo que es bueno y él sabe lo que es malo. Eso es lo que nos está diciendo el preámbulo de la OEA. O sea que ambos están basados en la ley natural. Ambos nos están diciendo que aquí nos van a hablar acerca de seres humanos y de personas humanas, personas naturales. Y ambos nos están diciendo que lo que necesitamos es tener hombres y mujeres que tengan rectitud en la manera en la cual ellos actúan, en la manera en la cual ellos se expresan, que sepan que hay consecuencias a las acciones que ellos toman. Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a tomar un pequeño break, pero antes del break quiero saber si alguno de ustedes tiene preguntas sobre los preámbulos o sobre los considerandos que vimos de la ONU y de la OEA, de la declaración de ambas. ¿Tienen alguna pregunta? Todo muy claro, abogada. Me encanta, sí me gusta, Saraí. ¿Alguien más? Saraí está en party, no soy solo yo la de la disco, ahí le escuché música, Saraí. No, está bien, abogada. Está bien claro, Abogada, sí. están en el mismo punto, creo, aquí en la par. Algún vecino suyo ha de ser el bueno en eso. Yo sé, porque yo tengo vecinos que son iguales. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos discutido, hablado? ¿No? Ok. Vamos a tomar un pequeño break. Break de 15 minutos, o sea que a las 8 reanudamos la clase. Y cuando regresemos, lo que vamos a empezar a hablar es sobre los derechos que salen adentro de estas cartas, estas declaraciones, tanto la universal como la americana, y vamos a hacer esa comparación entre las dos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno dice y lo que la otra dice? Entonces, los espero en 15 minutos. Cuando regresen va a haber una frase que va a estar disponible para que ustedes la lean. Si regresan antes no hay problema, lean la frase, hagan esa reflexión y al regresar vamos a platicar un poquito sobre ella, ¿sí? Entonces vamos a un pequeño break, se pueden quedar aquí si quieren, se pueden retirar si quieren y regresar en 15 minutos. Yo me retiro momentáneamente, pero queda mi otra cuenta como host para poder grabar la clase y empezar a procesarla para poder subírselas a YouTube. ¿Ok? Y regreso de manera instantánea para ponerles la cita. Los espero en 15 minutos. Gracias, muchachos. Gracias, abogada. Gracias, abogada.